Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien. El día de hoy les comento, ¿cierto?, que seguimos hablando del tema de técnicas de conducción. Dice, en este tema estudiaremos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo deberá realizar cada una de las maniobras, ¿cierto?, necesarias en la conducción. Además de eso, comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto, cómo adelantar o frenar y cómo debemos comunicarnos con nuestros compañeros o cómo conducir con lluvia y viento, ¿ya? El día de hoy, obviamente, no vamos a abarcar todos los temas, ¿cierto? Pero vamos a tratar de ahondar en alguno de ellos, como por ejemplo, tema central de la clase de hoy va a ser el tema de adelantamiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una de las maniobras más peligrosas que puede realizar cualquier persona que conduzca, ya sea una moto, un auto, un camión. Para todos va a ser la maniobra más peligrosa que pueda haber, ¿ya? Entonces, para empezar, tenemos, ¿cierto? Vamos a hablar ya, el día de ayer estuvimos hablando acerca de la postura, de la regulación de la moto, etcétera, ¿cierto? Pero ahora vamos a hablar acerca de el adelantamiento para comenzar, ¿ya? Aquí estamos entonces en este tema. Dice que el adelantamiento consiste en una maniobra efectuada como norma general por el costado izquierdo del eje de la calzada, mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que lo antecedían. Entonces, ¿qué es el adelantamiento? El adelantamiento es ponerme, ¿cierto?, por delante del vehículo, ¿cierto?, que va adelante mío, ¿ya? Ponerme en la posición anterior, ¿cierto?, al vehículo que va adelante mío. ¿Y por qué se da el adelantamiento? Principalmente el adelantamiento se da porque en algún momento por la vía puede circular un vehículo que va a menos velocidad que nosotros, ¿ya? Puede ser un vehículo, por ejemplo, de tracción animal, puede ser un vehículo que a lo mejor no está tan bueno y vamos en una cuesta, por ejemplo, ¿cierto? Y le cuesta subir, por lo tanto va con mucho menos fuerza hacia arriba, ¿ya? Pero en estricto rigor, queridos amigos, el adelantamiento se va a dar cuando haya cualquier vehículo, por cualquier motivo, que venga a menos de la velocidad máxima legal permitida. Por ejemplo, si voy en una autopista que su máxima es 100 y tengo un vehículo que va a 80, probablemente siempre va a haber algún vehículo que va a querer ir a 100 y que lo va a adelantar. Ahora, cuando yo estoy adelantando, nunca, jamás debo tratar, o sea, debo sobrepasar la velocidad máxima permitida, ¿ya? Entonces después tengo las etapas del adelantamiento. Para realizar un adelantamiento con seguridad, debe, antes de adelantar, uno, verifique que el vehículo que le precede no ha indicado su propósito de desplazamiento hacia el lado izquierdo. Cuidado que no vaya a adelantar al mismo tiempo que usted lo hace. Dos, antes de iniciar la maniobra de adelantamiento, debe comprobar también, mirando hacia atrás por el espejo, ¿cierto?, retrovisor, que ningún vehículo ha iniciado la maniobra para adelantarle, no existiendo peligro en la parte posterior. Entonces, ya sabemos lo que es un adelantamiento. Un adelantamiento es pasar a un vehículo que va más lento. Pero ese adelantamiento no se puede hacer, para empezar, en cualquier lado. Solamente lo puedo hacer en un lugar adecuado y en un momento oportuno, que lo vamos a ver más abajo, ¿cierto?, en nuestro temario. Pero yo les voy a explicar al tiro de qué se trata esto del lugar adecuado y el momento oportuno. ¿Por qué? Lugar adecuado se refiere a que en esa parte de la calle se pueda realizar un adelantamiento con la seguridad necesaria. ¿Qué significa eso? Que haya buena visibilidad y que no haya ninguna normativa o ninguna señalética que nos esté prohibiendo el adelantamiento, ¿ya? Por ejemplo, si tuviéramos que, para adelantar, pasar una línea que es continua, una raya así continua, ¿cierto?, claramente no vamos a poder,
¿cierto? Adelantar. Solo podemos adelantar en lugares donde la línea que debemos traspasar es segmentada. Una línea sí, una no. Una sí, una no, una sí, una no. Y así sucesivamente. Entonces, línea segmentada, línea continua. En la línea continua no puedo adelantar. Sea una línea continua o sean dos líneas continuas, no se puede adelantar. Línea segmentada sí se puede adelantar o una línea discontinua. ¿Ya? Súper importante. Entonces, eso sería el lugar adecuado. Y el momento oportuno es que no exista riesgo por parte de otros usuarios de la vía para mi adelantamiento. Entre más espacio tenga para adelantar, muchísimo mejor. ¿Ya? Súper importante. Entonces, etapa de adelantamiento, dice, para realizar un adelantamiento con seguridad, debe, antes de adelantar, ¿ya? Dijimos acá, en el punto 1 y en el punto 2, que ya leímos, dijimos que teníamos que mirar que la pista que nosotros, o el pedacito de calle que nosotros queremos ocupar para adelantar, no está siendo ocupado o no va a ser ocupado en lo pronto, ¿cierto?, por otros vehículos. ¿Qué otros vehículos podrían ser? Para empezar, un vehículo que venga en sentido contrario, ¿ya? Eso obviamente no podemos hacer el adelantamiento ahí, pero también, y es prácticamente igual de importante, es que el vehículo que vaya adelante mío no quiera adelantar también. No podemos adelantar, ¿cierto? Vámonos todos así. No podemos adelantar los dos al mismo tiempo, sino que tiene que adelantar uno, terminar su adelantamiento y después adelanta el otro. Eso puede pasar con el vehículo de adelante o con el vehículo de atrás, ¿ya? El vehículo que va adelante puede ser que también quiera adelantar y que lo vaya a hacer al mismo tiempo que yo, y el vehículo que va atrás, lo mismo, ¿ya? Si yo veo que el otro vehículo va, ya me ganó, entre comillas, me ganó la posición para adelantar, tengo que dejarlo que adelante no. Si es el vehículo que viene de atrás, tengo que dejarlo que me adelante a mí, ¿ya? Y cuando yo voy a adelantar, ¿cierto? Y los otros vehículos van tranquilos, no quieren adelantar, ese es el momento oportuno, ¿ya? Es un momento oportuno para poder realizar el adelantamiento, ¿ya? Y después, recuerden que todo esto estamos todavía en la etapa de antes del adelantamiento. En el punto 3 me dice que debo señalizar la maniobra. Señalizar la maniobra accionando el indicador de dirección o en su defecto con el brazo, ¿ya? En el punto 3, entonces dice que debo señalizar la maniobra accionando el indicador de dirección o en su defecto con el brazo. Ojalá que nunca lo hagamos con el brazo, porque si lo hacemos con el brazo, significa que nuestra moto no está en las mejores condiciones, ¿ya? Entonces, es súper importante que lo hagamos de la mejor forma posible, el mantenimiento de la moto. Deme un segundo, por favor. Voy a enchufar mi computadora para que no se me vaya la batería. Empezamos rápido a hacer la clase, entonces se me olvidó enchufar el computador. Ya, listo. Entonces dice, en el punto 4, ya sabemos que debemos señalizar e idealmente que nuestra moto siempre tenga todas sus luces, ¿cierto? Si no las tuviera, si tuviera una luz mala, con el brazo, ¿ya? Pero lo ideal es que no, lo ideal es que siempre señalicemos, ¿cierto? Con la luz que corresponde. En el punto 4 dice que si fuera necesario, baje alguna marcha. Si fuera necesario, baje alguna marcha. ¿Por qué bajar una marcha? Porque el adelantamiento, la gracia es que dure lo menos posible, porque mientras estamos adelantando, nos estamos arriesgando, ¿ya? Estamos en peligro, podríamos decir, ¿ya? Cuando estamos adelantando, entonces podríamos decir que estamos en peligro. Por lo tanto, esa maniobra
tiene que ojalá durar lo menos posible, ¿ya? Esa maniobra de adelantamiento, ojalá tiene que durar lo menos posible, ¿ya? ¿Para qué? Para que estemos el menos tiempo posible expuestos, ¿ya? Porque no sabemos en qué momento puede salir un vehículo ahí, entre comillas, de la nada, ¿cierto? Entonces, entre menos dure nuestro adelantamiento, mejor va a ser para nuestra propia seguridad. Entonces, después tengo, ¿cierto? ¿Por qué, siguiendo en el punto 4, por qué dice que si fuera necesario? Porque a veces las motos más grandes tienen tanta fuerza, tanta potencia, que no es necesario bajar la marcha, ¿ya? Simplemente con que aceleremos un poquito, la moto va a responder bien. Y también depende de las velocidades que se realicen los adelantamientos, porque si vamos a baja velocidad, a lo mejor tampoco va a ser necesario bajar la marcha, ¿ya? Pero si vamos a alta velocidad, a lo mejor sí. Y va a depender, como les digo, también de la potencia de la moto, ¿ya? Sobre todo cuando las motos son de baja cilindrada, es necesario, ¿cierto?, bajar esta marcha. Durante el adelantamiento, dice, antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda, debe mirar una vez más hacia ese lado por encima del hombro, buscando los posibles puntos ciegos. Debe tener certeza de que la pista izquierda esté libre. 2. Debe dejar una distancia lateral que garantice seguridad. ¿Ya? Entonces, miren, yo voy con mi moto, ¿cierto? Voy aquí. Disculpen la voz, pero estoy un poquito difónico. Voy aquí con mi moto, ¿cierto? Ya miré por el espejo, ¿cierto? Y una vez que yo quiero adelantar, lo último que hago, ¿cierto? Es como que casi cuando me voy a tirar hacia el lado, antes miro, ¿cierto? Y miro en ese sentido. ¿Para qué? Para eliminar el punto ciego que pueda tener mi moto, ¿ya? Es súper importante. Muchas veces los espejos o la adecuación que le damos a los espejos va a generar algún pequeño punto ciego. Ese punto ciego, ¿cierto? Lo eliminamos girando un poquito la cabeza. Por eso es importante que utilicemos cascos que nos permitan ver bien o lentes que nos permitan ver bien al máximo, que no restrinjan nuestro rango de visión. Porque si yo tengo algo acá, ¿cierto? Y miro para allá, voy a ver un poquito menos, como se lo he dicho en el caso de estos cascos que traen como unos ojitos nomás para mirar hacia afuera. Entonces, por eso no es tan recomendable, ¿ya? Siempre es recomendable que el casco te deje ver lo más posible. Entonces, antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda, debe mirar una vez más hacia ese lado por encima del hombro, buscando los posibles puntos ciegos. Debe tener la certeza de que la pista izquierda esté libre. Y 2, debe dejar una distancia lateral que garantice seguridad. Debe dejar una distancia lateral que garantice seguridad. Y eso lo vamos a explicar con esto que está acá, miren. Este dibujo, ¿cierto? Esta imagen es muy importante. ¿Por qué? Porque me da cuenta de muchas cosas que debo hacer, ¿cierto? Cuando estoy adelantando. Para empezar, el vehículo adelantado en este caso es el azul, es un auto, ¿ya? Esta moto que va acá nunca puede meterse en el espacio que está en este como especie de cúpula o campo de fuerza, ¿ya? Porque si este motociclista se mete acá y de aquí sale para allá, en el momento en el que está acá, cerca del auto, el auto podría frenar y el motociclista lo va a chocar por el alcance. Si por el contrario voy acá, ¿cierto? El motociclista va aquí, ¿cierto? Podría pasar y lo choque. Y también, si en vez de pasar por aquí, paso por esta parte muy cerca del auto, voy a tener un problema muy similar. ¿Cuál va a ser ese problema muy similar? Que voy a tener, ¿cierto? Aquí una probabilidad de que este vehículo me choque hacia el lado. Ejemplo, me pongo acá, ¿cierto? Al vehículo le sale un obstáculo por este lado, se corre hacia allá, me va a pegar a mí,
Y lo más probable es que si yo elegí pasar tan cerca del auto es porque viene un vehículo que viene de frente, ¿ya? Como el auto me va a tocar, me va a tirar contra el vehículo que viene de frente y por lo tanto, ¿cierto? Voy a tener un gran accidente. Por lo tanto, como así en palabras las más sencillas que puedo encontrar, considere, ¿cierto? Considere este punto, o sea, este campo de fuerza, ¿cierto? Imagíneselo en todos los vehículos, ¿ya? Chiquillo, es importante, es muy importante entender que aparte de la velocidad, que es muy importante controlar nuestra velocidad, las distancias son igual, creo yo, de importante que mantener una velocidad adecuada, ¿ya? Las distancias son importantísimas, chicos, ¿ya? Hay gente que anda rápido en la moto y gracias a Dios, ¿cierto? No ha tenido accidente, pero también es porque a pesar de ir rápido, ¿cierto? A lo mejor al máximo de la permitida siempre, siempre guarda las distancias que necesita guardar, ¿ya? Siempre, entre más distancia, mejor. Siempre tratar de evitar, o sea, siempre tratar de estar el menor tiempo posible en un lugar de peligro, ¿ya? O cerca de otros vehículos, ¿ya? Es importante, queridos amigos, es muy importante, ¿ya? Ya, entonces, antes de adelantar, vengo después del adelantamiento. Dice, durante el adelantamiento, perdón, no después. Dice, antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda, debe mirar una vez más hacia ese lado por encima del hombro. Recuerden, este movimiento, ya lo habíamos visto, ¿cierto? Debe tener la certeza de que su pista izquierda está libre. Todos los movimientos que hagan en la moto, ustedes deben estar seguros de que van a encontrar espacio para poder realizar, ¿ya? Y dos, debe dejar una distancia lateral que garantice seguridad. Ya lo tenemos súper claro. Y después tenemos, después del adelantamiento, debe observar a través del espejo retrovisor, aquí yo ya pasé al vehículo, ¿ya? Debe observar a través del espejo retrovisor la situación del vehículo adelantado. Y cuando sea posible, vuelva a la pista derecha, previa señalización con el intermitente de ese lado o con el brazo, sin obligar a modificar su trayectoria o velocidad a otros conductores. El conductor del vehículo que es adelantado debe mantenerse lo más cerca posible del borde derecho de la calzada, ceder el paso en favor del que lo adelante y no debe aumentar la velocidad hasta que éste complete la maniobra. ¿Ya? Entonces, conductor del vehículo adelantado, ¿cierto? Debe mantenerse lo más cerca posible. Ahí ya le dejamos de hablar al motociclista y le empezamos a hablar al vehículo que está siendo adelantado. ¿Ya? A nosotros nos va a tocar adelantar y nos va a tocar ser adelantados también, ¿cierto? Entonces, este vehículo tiene que ayudarle al otro vehículo. ¿Ya? Para empezar, no puede aumentar su velocidad por nada del mundo, porque ahí se estaría generando una especie de competencia, ¿ya? Y eso no lo queremos en la calle. Si quiere competir, vaya a un circuito, ¿cierto? Cómprese un buen equipo y sáquese todas las ganas que tiene de correr, pero en un espacio controlado y que todos conocen las mismas, que todos conocen las reglas, por decirlo así. No en la vía pública, ¿cierto? Donde usted por ir más rápido puede dañarle la vida o quitarle la vida a otra persona. Entonces dice que el conductor del vehículo adelantado debe mantenerse lo más cerca posible del borde derecho de la calzada, es decir, el lado opuesto a donde nos están adelantando. Ceder el paso y no debe aumentar la velocidad, ¿ya? Súper importante para cuando nosotros estemos siendo adelantados, ¿ya? Y para el punto uno, ¿cierto? Es bien importante que el motociclista cuando va adelantando mire al vehículo que adelantó. De esta forma va a saber si el vehículo está respetando, ¿cierto? Estos consejos que están acá, o si el vehículo es un conductor, ¿cierto?, más imprudente
y empieza a adelantar, ¿cierto? O mejor dicho, a acelerar para bloquearnos el paso. ¿Cómo lo vamos a saber? Lo normal es que nosotros veamos este vehículo aparecer en el espejo y que se siga achicando a medida que seguimos avanzando. Si el vehículo se queda del mismo porte o empieza a aumentar su tamaño en el espejo, nos vamos a empezar a dar cuenta, ¿cierto?, que el vehículo se está acercando. ¿Ya? Es muy importante, amigos, que cuando ustedes realicen su adelantamiento, sepan siempre la situación del vehículo que están adelantando, ¿ya? Para poder tomar buenas decisiones. Si este vehículo acelerara, ¡pum!, esta moto se va a meter detrás, ¿cierto? Y va a ir ahí mucho más seguro, ¿cierto? A ver, voy a explicarlo de nuevo. Si voy en esta moto, ¿cierto? Acelero, el vehículo no acelera, me meto acá. Pero si este vehículo empieza a acelerar y mi moto no alcanza a poder situarse con seguridad delante de él, lo más seguro va a ser dejar de acelerar y meterme nuevamente en la posición donde yo iba. Insisto, no es una carrera. Ya tenemos que luchar porque nuestras maniobras sean lo más seguras posible. Después tenemos, ¿cierto?, las excepciones a las reglas del adelantamiento. Dice que usted puede pasar a un vehículo por la derecha solo en dos situaciones. Cuando el vehículo alcanzado esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda y cuando circule por una vía urbana con 3 o más pistas de circulación en un mismo sentido de tránsito. Nunca adelante a su propia razón, ¿ya? Nunca adelante a su propia razón. Es muy, muy importante. Para empezar, ¿cierto? Me dice que cuando el vehículo alcanzado esté realizando, esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda, vamos en el auto, ¿cierto? O sea, vamos en la moto, ¿cierto? Y adelante hay un auto. Ese auto, si quiere virar hacia la izquierda, se va a cargar a este lado. Por lo tanto, por acá va a quedar un espacio. Por ahí yo paso, ¿ya? A eso se refiere. Es para que no tengan que estar esperando, ¿cierto? Mientras el vehículo está y hay espacio para pasar, ¿cierto? Y después me dice que cuando circule por una vía urbana con 3 o más pistas de circulación en un mismo sentido de tránsito. A eso ya no se le llama adelantamiento, sino que se le llama solo sobrepaso. ¿Por qué? Porque no necesitamos invadir el espacio del vehículo que viene en sentido contrario, ¿ya? Adelantamiento es solo cuando nos pasamos a una pista que viene en sentido contrario, ¿ya? Si yo tengo 3 pistas en un mismo sentido, puedo sobrepasar a los vehículos por cualquier lado, por la derecha o por la izquierda. Obviamente no puedo utilizar la berma, que la berma es un espacio que está destinado a cuando tengo un fallo en el vehículo y necesito orillar, ¿ya? No es un espacio para circular ni para estacionar, ¿ya? Y luego, en el punto celeste, en el cuadrito celeste, me dice que nunca adelante a mi propia razón, ¿ya? ¿Qué significa eso? Significa que mi cabeza, mi mente, mi espíritu, a lo mejor no sé cómo llamarlo, en algún momento, algo acá en la cabeza me dice que algunas de las cosas que quiero hacer están mal o pueden salir mal, ¿ya? En ese momento, cuando yo voy manejando y veo que algo me da miedo, por ejemplo, o lo veo que va a ser un poco arriesgado, entonces mejor no lo hago. Entonces mejor no lo hago. ¿Por qué no lo hago? Porque por algo, ¿cierto? Mi cabeza, mi sentido común, me está diciendo que no lo hago. A veces cuando yo me voy en contra de mi sentido común, quedan, ¿cierto?, las tremendas escobas, como se dice por ahí, ¿ya? Entonces, ojo, si mi interior me dice, oye, mejor no adelanté ahora porque es peligroso, mejor me quedo, ¿ya? No por adelantar va a llegar mucho más temprano a tu casa, ¿ya? Entonces, ojo, a veces la diferencia entre recorrer la ciudad tranquilo y relajado, ¿cierto? Disfrutando el viaje,
y recorrer la ciudad adelantándolo a todos, ¿cierto? Arriesgando la vida, arriesgando la va a ser muy pequeño, ¿ya? Si yo me voy tranquilo, me voy a demorar, por ejemplo, media hora. Si yo me voy a toda la velocidad que tiene la moto, me voy a demorar 35 minutos. O sea, a ver, media hora, no, 25 minutos, eso, ¿ya? Voy a ahorrarme 5 minutos. ¿Y 5 minutos qué son? No son nada, ¿ya? No son nada. Entonces, ojo con ello, queridos amigos, ojo con ello, pongan atención a lo que se les está queriendo entregar, ¿ya? Después me habla acerca de consejos si adelanto con una moto. ¿Qué es lo distinto de adelantar con una moto o con un auto? Para empezar, ¿cierto? La visibilidad. Siempre la visibilidad va a haber afectado un poquito la seguridad en la moto, ¿ya? Miren, voy a tocar un punto que es importante, ¿cierto? Y que no mucha gente lo nombra. Cuando andamos en moto, y a veces nos dicen, eh, cuando llueve, por ejemplo, hay motociclistas que no andan en moto cuando llueve, como yo. Yo trato de andar en moto cuando las condiciones son las más adecuadas solamente, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Evito andar en moto cuando hace demasiado frío y evito andar en moto cuando llueve, ¿ya? Lo evito al máximo. Y muchas veces, en los grupos sobre todo, te van a decir, oye, si no andas en moto con lluvia es porque eres de azul, ¿ya? O cualquier talla así media despectiva hacia estas personas como yo, ¿cierto? Que evitan andar en moto con lluvia. Yo les voy a decir dos cosas. Para empezar, ¿cierto? Si tengo la posibilidad de usar un auto, ¿cierto? Que es mucho más seguro, cuando llueve, obviamente lo voy a hacer, yo, por lo menos, ¿ya? Y otra cosa importante, no es solo la lluvia, no es solo el agua, ¿ya? Porque hay motos que se pueden controlar bastante bien con agua, pero siempre va a ser más difícil, siempre, y más peligroso, siempre, ¿ya? De que se puede, de que es mucho más peligroso, y para todos, no solo para las motos, pero los autos también es muy peligroso andar con lluvia, ¿ya? Y otra cosa importante que muchas veces la gente no toma en cuenta, es que cuando llueve, la visibilidad de los conductores de los automóviles disminuye muchísimo. ¿Por qué? Porque en algunos casos los vehículos no están tan buenos y los vidrios, por ejemplo, se empiezan a empañar. Y la propia agua, aunque el auto esté en perfecto estado, sea el mejor auto del mundo, la propia agua, las propias gotas de agua en los parabrisas, también hacen que el motociclista vea menos. O sea, que el conductor, perdón, vea menos, ¿ya? Bueno, y los motociclistas también. Pero esto afecta al motociclista porque como el motociclista es más pequeño, en condiciones de lluvia es más difícil que lo vean, que lo divisen las otras personas. Entonces, nuevamente, mucho ojo con ello, queridos amigos, ¿ya? Nuevamente, mucho ojo con ello, queridos amigos. Ya, entonces, consejos, se adelanta con una motocicleta. Visibilidad. Adelante solo cuando esté completamente seguro de que no circule ningún otro vehículo de frente y que exista espacio suficiente en ambas pistas para llevarlo a cabo con la máxima seguridad. ¿Ya? Chiquillos, recuerden que el día de hoy vamos grabados, ¿ya? La mayor parte de las veces vamos en vivo y en directo, pero hoy día vamos grabados por un tema de que yo tengo, ¿cierto?, otro compromiso a la hora de la clase, ¿ya? Que no puedo eludir. Entonces, ojo con ello, ya hoy día vamos totalmente grabados, ya, pero es una clase que se grabó hoy día mismo, o sea, ahora son las 2:30 de la tarde, ya. Eso, ya del 16 del 11 del 2023, para que sepan los que estén viendo esto a las 5 de la tarde, ya. Entonces, las rectas son el mejor sitio para adelantar,
porque en ellas usted tendrá una buena distancia por delante del vehículo que le precede. Sobre todo, se ha de adelantar a un vehículo largo o a más de un vehículo a la vez. Visibilidad, adelante solo cuando esté completamente seguro de que no circule ningún otro vehículo de frente y que exista espacio suficiente en ambas pistas para llevarlo a cabo con la máxima seguridad. Las rectas son el mejor sitio para adelantar, porque en ellas usted tendrá una buena distancia por delante del vehículo que le precede, sobre todo si ha de adelantar a un vehículo largo o a más de un vehículo a la vez. Aceleración dice, use su aceleración para que la maniobra de adelantamiento dure lo menos posible. Es probable que deba bajar alguna marcha para revolucionar más el motor, tener más potencia y conseguir una mayor aceleración, ¿ya? Eso ya lo habíamos hablado. Entonces, con temas de visibilidad, siempre la visibilidad para la moto es nosotros poder ver y que a nosotros nos puedan ver. Con respecto a la aceleración, ¿cierto? Siempre usar la aceleración de forma inteligente. Ir a máxima aceleración no es lo mismo que ir a máxima velocidad, ¿ya? La aceleración es el tiempo que toma cualquier cosa en ir de una velocidad 0 a una velocidad X. De 0 a 100, por ejemplo. Entre menos se demora en ir de 0 a 100, mayor aceleración tengo, ¿ya? Pero no quiere decir que porque yo les diga que aceleren al máximo, no quiere decir que vayan a máxima velocidad, ¿ya? Acelera al máximo hasta llegar a la velocidad máxima legal permitida. ¿Puedo sobrepasar la velocidad máxima para adelantar? No, porque si fuera necesario eso, significa que el adelantamiento no es necesario porque el vehículo que vamos a adelantar va a una velocidad máxima, ¿ya? El adelantamiento se tiene que dar cuando el vehículo que queremos adelantar va a menor velocidad que la máxima. Señalización y ejecución, ¿ya? Dice, cuando el lugar sea el adecuado, recuerden lo que era el lugar adecuado, y el momento oportuno, comience el adelantamiento. Primero, indique su cambio de pista, use para ello la luz intermitente y seguidamente acelere. Sobrepase el otro vehículo y vuelva a su pista indicándolo de nuevo con otra luz intermitente. Una vez ejecutado el adelantamiento, siga acelerando, sin sobrepasar la velocidad máxima para conseguir una buena distancia de seguridad entre su motocicleta y el vehículo recién adelantado. Atención, debe tener máxima precaución cuando realice maniobras de adelantamiento en zonas de viento y sobre todo cuando adelante a vehículos de grandes dimensiones. Atención, debe tener máxima precaución cuando realice maniobras de adelantamiento en zonas de viento y sobre todo cuando adelanta vehículos de grandes proporciones. ¿Por qué? Para empezar, si el vehículo es largo, tengo que disponer de más espacio para poder adelantar. Obvio, ¿cierto? Y también recuerden, voy a tomar este punto para decirles que recuerden que se puede adelantar a un vehículo o a varios vehículos al mismo tiempo, ¿ya? Después de eso, ¿cierto? Les voy a decir, ¿cierto? Que, ¿por qué tiene que ver los vehículos grandes y el viento? Para empezar, en una moto, ¿puedo andar con mucho viento? Sí. En una moto puedo andar con harto viento, sí, pegándome, puedo andar. Lo que pasa es que el viento me va a ir desplazando de donde yo voy, me va a ir empujando literalmente hacia el lado. Y lo que debo ir haciendo yo es ir corrigiendo suavemente con el manubrio para poder mantener la trayectoria que yo deseo. Pero ¿qué pasa cuando voy a adelantar a un camión? Imagínense que el viento viene de aquí para allá, para allá. Y yo quiero adelantar y me voy a poner por este lado del camión para adelantarlo o sobrepasar, ¿ya? Voy a venir por acá, me voy a poner por este lado, ¿cierto? Cuando yo esté atrás del camión, el viento me va a estar pegando de lleno. Cuando yo pase por el lado del camión, a lo mejor el viento no me va a pegar tan fuerte. Y cuando yo vuelva a salir adelante del camión, el viento me va a volver a pegar de lleno, ¿ya? Además de eso, que recuerden que
cuando el viento está chocando contra algo, contra un camión o un auto, también se generan turbulencias. Entonces tengo que estar atento a lo que va a hacer la moto, con la mente fría, ¿cierto? Para poder corregir, ¿cierto? El funcionamiento, el ritmo, el movimiento, la vibración de la moto, ¿ya? Más que nada es estar 100% atento a la maniobra que estoy haciendo porque la moto se podría sacudir, por decirlo así, ¿ya? Y tratar de mantenerse siempre tranquilos. Excepciones, dice, a la regla de adelantamiento. Usted puede pasar un vehículo motorizado por la derecha solo en dos situaciones. Cuando el vehículo alcanzado esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda y cuando circule por una vía urbana con 3 o más pistas de circulación en un mismo sentido de tránsito. Es importante mencionar que puede adelantar a los vehículos por la derecha debido a que los vehículos deben circular por la izquierda de la calzada cuando hay una vía exclusiva de transporte público. En ese caso debe guardar una distancia de 1.5 metros. Y ahora vamos a hablar precisamente de la parte de sobrepasar. Y además de una parte muy importante que está acá, que habla de la ley de convivencia. Dice, las normas vigentes distinguen estos adelantamientos de aquellos que se realizan traspasando el eje de la calzada, denominándolos maniobras de sobrepaso. Así, se entiende que usted sobrepasa otro vehículo cuando se sitúa delante de él sin invadir la pista de sentido contrario. Legalmente, estas maniobras no constituyen adelantamientos. Usted no debe efectuar esta maniobra de sobrepaso fuera de la calzada. Sin embargo, la ley de convivencia permite que los conductores de ciclos, motocicletas o motonetas puedan sobrepasar por la misma pista a otros vehículos, por cualquiera de los costados de estos, para alcanzar la línea de detención o la línea de detención adelantada. Súper importante, ¿ya? Entonces, vamos a parar aquí y después vamos a leer ese último pedacito. Para empezar, me dice, ¿cierto?, que para que una maniobra realmente se considere de sobrepaso, tengo que haber invadido una pista que viene en sentido contrario. Eso es uno. Dos, me dice que si no es así, es sobrepaso y no adelantamiento. Para adelantamiento, voy a repasarlo si es que lo dije mal, a veces se me confunden las palabras, pero cuando yo adelanto, perdón, es solo cuando para hacer la maniobra necesito ir por una pista que viene en sentido contrario. Si no es así, no es adelantamiento y es sobrepaso. Y el sobrepaso puede ser por la derecha o por la izquierda, da lo mismo. Mientras me lo permite la vía, obviamente, ¿cierto? Y después me habla acerca de la ley de convivencia. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere precisamente a que cuando hay un taco, ¿cierto?, una detención, las motos pueden avanzar entre medio del tránsito, por la razón que sea, por un semáforo, porque hay un accidente. Las motos pueden avanzar entre medio del tráfico. Lo que no pueden hacer es pasarse las líneas de detención, ¿ya? La línea de detención es la primera línea que está atravesada en la calle Blanca, ¿ya? Hasta ahí nomás puedo llegar. A no ser que haya un espacio donde hay unas motos pintadas, que es una línea de detención adelantada, que ahí sí me permite estar un poquito más adelante que los autos, pero eso no se ve en muchas partes, principalmente se ve en la Alameda, ¿ya? Ahí yo lo he visto, no sé si todavía estarán, pero ahí yo lo vi hace unos años atrás, ¿ya? Entonces, la pista, o sea, cuando hay un taco, las pistas las puedo usar, ¿cierto? Puedo meterme entre medio del taco y avanzar. Ahora, solo lo puedo hacer cuando los vehículos están 100% detenidos, es decir, los otros vehículos están en velocidad cero. Y lo debo hacer yo a una velocidad moderada, y además de una velocidad moderada, debo hacerlo, ¿cierto? Además de una velocidad moderada, debo hacerlo solo cuando los autos están detenidos. Si los autos se empiezan a mover, debo reincorporarme nuevamente a la circulación normal, a la misma posición que ocuparía un auto en la calle, ¿ya? Pero se puede hacer.
De hecho, hay países en los cuales se prohibió esto, ¿cierto? Que las motos pasaran entre medio de los autos, pero en verdad, ¿cierto? En verdad, es un despropósito, ¿ya? Y se tuvieron que revocar en esos países o en algunos países ese tipo de normativa. En la actualidad lo podemos hacer, pero hagámoslo de forma educada, ¿cierto? No le pasemos allá los espejos a los autos, porque ahí empiezan los problemas y empiezan los cuestionamientos, ¿cierto? Y muchas veces se van perdiendo cosas, ¿ya? Además que si nosotros somos automovilistas, tampoco nos gustaría que nos rompan el espejo, ¿cierto? Porque va una moto pasando por entre medio. Ahora, cuando voy por entre medio, debo hacerle una velocidad moderada. ¿Por qué moderada? Porque puede aparecer una persona entre medio o alguien podría, por algún motivo, abrir una puerta de un auto y el accidente va a ser mucho más grave. En cambio, si vamos a una velocidad reducida, vamos a alcanzar a frenar y no va a pasar. Nunca adelante a su propia razón. Ejemplo de eso. Suponga que usted circula a 90 kilómetros por hora y que va a adelantar al vehículo que le precede. De pronto, a 350 metros de distancia, aparece un vehículo que viene en sentido contrario y que también marcha a 90 kilómetros por hora. ¿Ya? De pronto, voy a presentar mejor esta actividad eh, para que nos quede más claro. Ya nos queda poquita clase, creo que esto es lo último que vamos a hacer. Pero primero quiero que pongan atención a esta situación. Les voy a dejar una pregunta planteada. ¿Cuál fue el error aquí? Primer error. El único que, si hubiéramos cambiado la decisión, no habría pasado nada. ¿Cuál es? Entonces dice, ejemplo, suponga que usted circula a 90 kilómetros por hora y que va a adelantar a un vehículo que le precede, el vehículo que va adelante, ¿cierto? Uno, de pronto a 350 metros de distancia aparece un vehículo que viene en sentido contrario y que también marcha a 90 kilómetros por hora. Dos, el adelantamiento tarda 8 segundos. Tres, en ese tiempo, usted y el vehículo que viene en contra recorren cada uno 200 metros. El vehículo adelantado recorre 160 metros. Cuatro, el siniestro es un hecho. La moto chocó con el auto. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el problema acá? ¿Cuál fue? ¿Dónde está el principal error? Si pensaste que el principal error fue que el motociclista adelantó cuando vio que venía un vehículo en contra, estás en lo cierto. Si yo quiero adelantar y viene algo en contra, no adelanto por ningún motivo. ¿Por qué? Porque el vehículo que viene en contra no sabemos a qué velocidad viene. Y humanamente no podemos determinar distancia, ni velocidad, ni... ¿qué era el otro? Ni tiempo, ¿ya? Ni distancia, ni velocidad, ni tiempo. No podemos calcularlo mentalmente de forma exacta, ¿ya? Podemos tener una idea, sí, pero nunca va a ser exacto. Por lo tanto, no podemos confiarle en nuestra vida algo que no es exacto. Ahora, ¿qué es lo exacto? Que si yo veo un vehículo que viene de frente, no adelanto y punto. ¿Por qué no adelanto? Porque el vehículo que viene de frente podría venir a 20 kilómetros por hora. O a lo mejor podría venir a 200 kilómetros por hora. Imagínate que ese vehículo acaban de robárselo y van arrancando. Va a estar, pero tú lo viste lejos y va a estar así al lado tuyo. Y va a haber pasado por arriba tuyo, de hecho. ¿Ya? Entonces, ojo con ello. Ojo con ello. ¿Ya? Si yo veo un vehículo que viene de frente, por ningún motivo adelanto. Fíjense cuántos son los datos que yo debo manejar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis datos que debería analizar, debería hacer una ecuación en mi cabeza y decir, oye, ¿alcanzo o no alcanzo? Y más encima, estos datos yo no los puedo calcular bien al ojo. ¿Se entiende? Por lo tanto, ¿cierto? Cuando viene un vehículo que viene de frente, simplemente no adelanto, queridos amigos. Les mando un gran abrazo. Cuídense mucho. Disculpen si en algunos momentos estuve medio difónico, un poquito lento, pero es porque todavía estoy un poquito refreído. ¿Ya? Cuídense, que les vaya muy bien y nos estamos viendo
pronto. Ya mañana lo más probable es que la clase sea 100% en vivo y en directo. Cuídense, que les vaya muy bien y chao, chao.